Ya. Entonces, eh, resolución de problemas. Tenemos que la tarifa de un taxi en Francia es de 1.300 por baja de bandera y 120 por cada 100 metros recorridos. ¿Cómo se puede modelar esto como una función lineal? O afín, mejor dicho. Entonces, para eso, antes de irnos al problema directamente, como una pequeña ayudita. Ya. Usualmente, eh, para poder modelar problemas con funciones, hay que reconocer las partes. Recuerden que tenemos la función de x, f de x va a ser igual a x más b. ¿Ya? Donde a es la pendiente y b es el intercepto. Entonces, eh, para resolver cualquier problema que se pueda hacer con función lineal, tienen que entender cómo van a funcionar estas dos cosas en el problema. El intercepto siempre funciona como, siempre corresponde a un monto inicial o punto de partida o algo por el estilo. Etcétera. Ya ahí en los problemas vamos a ir viendo que el B siempre corresponde al punto de partida, un monto inicial y cosas por el estilo. No me acuerdo más ejemplos de que representaban los problemas. Pero ahí en los problemas se ve, es súper clarito. Y A, la pendiente, siempre corresponde al monto variable según la X del problema, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cada problema va a determinar, va a pedirle cierta función, ya sea, no sé, poner el ejemplo del taxi, la tarifa que va a cobrar finalmente, y, no sé, problema de distancia, los metros, lo que sea, ¿ya? Pero la pendiente siempre corresponde al monto variable y o lo que va aumentando, ¿ya? Lo que va a ir a hacer que aumente la función. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos el problema, ¿dónde está el problema? Veamos, control C. Aquí tenemos el problema. Vamos a poner esto para allá, esto para acá. Ya, entonces dice, la tarifa de un taxi en Francia es de 1.300 por la bajada de bandera. ¿Qué significa la bajada de bandera? La bajada de bandera es cuando un taxi te para simplemente. O sea, solo por subirte al taxi ya a uno ya le cobran esa cantidad. Entonces, por ejemplo, acá en Chile esa tarifa es como de 300, 400 pesos, no sé, hace tiempo no ando en taxi, y 120 por cada 100 metros recorridos. Entonces, hallar la función que representa la tarifa a cobrar según la distancia. Entonces, como es según la distancia, yo tengo que mi f de x es una función de f es distancia y x es... No, al revés. X es distancia y la función que representa f de x que representa en el problema
¿Alguien me puede escribir? Hablar, lo que sea. Señales de ¿La vida. tarifa a cobrar? ¿No? Tarifa a cobrar. Entonces X es la tarifa a cobrar. O mejor dicho, el dinero. ¿Ya? Es lo que vamos a pagar. Siempre tienen que reconocer cuáles son sus variables. Uno es lo que le están pidiendo, la tarifa a cobrar, y el otro es la variable según la que va a ir aumentando. En este caso, la distancia. Entonces, cuando uno reconoce cómo funcionan sus variables, sí, recuerda que siempre es como la dependiente y la independiente. En este caso, la X vendría siendo la variable independiente, porque es simplemente la distancia, y la función es la dependiente. ¿Ya? Recuerde que hablamos de esos términos de dependiente al principio del curso. Entonces, aquí tenemos AX más B. ¿Qué representaría un monto inicial? La B. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería mi monto inicial? No hay problema. 120. No. 1300. 1300. 1300, gracias. ¿Ya? ¿Por qué 1300? Porque 1300 es la bajada bandera, y como decía, es el monto que te cobran solamente por subirte al taxi. Uno ya se sube al taxi y ya le cobraron 1300, y de ahí empieza a ir subiendo. Y acá al tiro tengo la clave. ¿Cuánto va subiendo? 120. A 120. 120. ¿Cuánto va subiendo cada 100 metros? 120. Ahora, el cómo escribir la pendiente puede ir variando según cómo yo planteé el problema. Porque si yo digo que es 120 cada 100 metros, tengo que definir cómo va a medirse mi X. X es distancia, lo sabemos, pero X es distancia medida en ¿qué? Yo puedo medirlo en kilómetros, en 100 metros o en metros. Y según eso va a cambiar mi función dependiendo de cómo la quiero hacer yo, porque acá yo soy el que está inventándome la función. Entonces, si yo pongo acá 120x, ese 120 representa el monto que va a valer cada x va a valer 100 metros. Entonces, si yo pongo que aquí f de x, o sea, si yo pregunto f de 3, ¿cuántos metros avancé? Si yo lo puse 100. como 120. 300. 300. Y eso es lo que, es lo que tienen que entender. Si ustedes ponen 120, cada X, cada valor de X que ustedes van a poner, cada unidad, representa 100 metros. Si yo quisiera escribir la misma función en, en metros simplemente, yo tendría que poner 120 dividido 100, que son los 100 metros que me están cobrando. X más 1300, y eso me queda finalmente como 1,2 x más 1300. Y esta función que escribí acá, esa de acá, vamos aquí a destacarla, esta de acá, esa función de ahí, lo que me representa es con x por cada metro, ¿ya? Por cada metro que yo avancé, por cada metro que yo avancé me cobra 1,2. Entonces, si yo quiero saber, acá, la misma pregunta, f de 3 toma otro sentido. Aquí. F de 3 toma otro sentido. Si acá yo preguntaba por f de 3, ahí sí hubiera avanzado 3 metros. No es lo mismo que tomarla con esta función de acá, que ahí representa cada 100 metros. Y si lo pusiera en kilómetros, yo tendría que cambiar esa función por otra función. Tendría que dividir esos 120 en 1000, en este caso. ¿O no? Sí, no, tendría que dividirlo. 120 dividido 100. Tendría que volver a dividir por 100 esto de acá.
¿Ya? Pero eso ya es complicarse la vida más de la cuenta. Entonces, una vez que uno ya elige la función y entiende cómo funciona eh, cada cosa de ella, tenemos dos funciones posibles para trabajar, 120x más 1300 o 1,2x más 1300. Yo puedo usar cualquiera para ir respondiendo las preguntas que me van a ir haciendo. Entonces, ¿cuánto debo pagar si recorrí 2 kilómetros y 30 kilómetros? Entonces acá en el fondo me están preguntando, bueno, 2 kilómetros, ¿cuál vamos a usar? ¿La de 120 o la de 1300? Yo primero usemos esta, 120x, esa es la que vamos a usar. Entonces, cada x representa 100 metros. ¿Cómo yo transformo esta pregunta de 2 kilómetros a 100 metros? Entonces, por ahí me soplaron 20 y sería lo correcto. Entonces, si yo quiero usar esta función de 120, esa pregunta, tengo que los 2 kilómetros los transformo a cuánto vale mi variable, que es de cada 100 metros. Entonces, 2 kilómetros son 2000 metros y si lo divido en 100 metros me da 20. Entonces, en el fondo acá, la operación que hago es como 2000 metros partido 100 para saber el valor. Ya en el fondo ir transformando la variable. Entonces acá me queda 120 por 20 más 1300. Y esa operación es súper fácil de hacer y cualquiera la responde. Ahora bien, si hubiera usado esta de por metro, que cada metro me cobran 1,2, ahí sí hubiera podido poner... ¿qué hice? Ah, ahí. Ahí sí. ¿Ya? Si yo hubiera querido usar esta de acá, esa función de ahí, por cada metro, vamos a hacer por este lado de acá. Si hubiera usado esta función, ahí sí hubiera tenido que poner, como es por metro, pongo cada metro y me queda 1200, 1,2 por 2000 más 1300. Y llego exactamente a la misma respuesta. Ahora, con 30 kilómetros tengo que hacer la misma operación. En vez de poner 2000, pongo 30.000 dividido 100 y en el fondo sé que tengo que son 30 el valor de la X. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Me van entendiendo? Todo bien, todo correcto. Pregunta al chat, porfa, si es que no quiere hablar, porque voy a ir borrando. Ya, entonces vamos a ir borrando ahí para ver las otras preguntas. Entonces acá dice, si Ana pagó 5.480, ¿cuántos kilómetros recorrió? Entonces, este tipo de problema ya no es de reemplazar la X, sino es que buscar cuál es el valor. Entonces, en el fondo me están diciendo la tarifa. Ana pagó 5.480, entonces me están dando el valor de f de x, y lo tengo que reemplazar. Digo, bueno, 5.480, que es el valor de f de x, va a ser igual a la función 120x más 1300. Entonces, eso es una ecuación simple de primer grado que tengo que resolver. Resto 5.480 menos 1300 me da 4.180, si no me equivoco, igual a 120x, y finalmente divido 4.180 dividido 120, y me queda el valor de la x. Pero no es llegar y responder el valor de la x, porque x representa, no representa como la distancia directa, sino cada 100 metros. Esa división, lo voy a hacer aquí, 4.180 dividido 120, me da 34,83 periódico. Ahora, ese es el valor de la X.
Cuando usted está trabajando con problemas, tiene que responder la respuesta del problema. ¿Cuántos kilómetros recorrió? ¿Cómo yo transformo esta respuesta a cuántos kilómetros? Primero, tengo que entender qué es. 34,83. ¿Qué distancia es? ¿Cómo la calculo? ¿Alguien? Hay que ¿Nadie? multiplicar 100 metros por 34,83. Hay que multiplicar el 34,83 por 100 metros, porque recuerde que cada X valía 100, y eso me da la distancia en metros, que me va a dar 34, 3.483 metros. ¿Ya? Eso es la distancia en metros, pero la pregunta no me pregunta en metros, sino en kilómetros. Entonces, como tengo en metros, para pasarlo a kilómetros, divido por 1000 y me queda 3,483 kilómetros. ¿Ya? Entonces, nótese cómo voy jugando con la variable dependiendo de cómo está hecha la pregunta. ¿Ya? Si bien el proceso matemático termina acá cuando saco la X, esto es interpretar lo que estoy haciendo y es súper importante a la hora de resolver problemas, es lo más importante de hecho. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? Para continuar. ¿No? Entonces, vamos a ir aquí subiendo. Entonces, aquí de nuevo, si anduve 25 kilómetros, ¿cuánto deberé pagar? Y vuelvo a hacer una pregunta como la de la pregunta B. Y en el fondo tengo que transformar ese 25 kilómetros a 100 metros. Entonces son 250 de 120x más 1300. ¿Ya? Ya. Eso con este problema. Le voy a dejar un segundo mientras tanto para que lo procese. Profe, ¿por qué 250? ¿Por qué 250? Porque 25 kilómetros son 25 por 1000 igual a 25.000. Y como yo lo quiero, estoy trabajando con la X que vale 100, lo divido por 100 y me da 250. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. De nada. Eso. Entonces, vamos con otro problema para ir entendiendo esto. ¿Dónde tengo los otros problemas? Aquí. Ya. Entonces, aquí tengo un montón de problemas de función lineal, que eso los voy a subir más tarde, más ratito. Y va a tener que ir ingeniándose. Entonces, miren, el primero es un taxista. El mismo problema no lo vamos a hacer. El segundo dice, los precios se disparan. El supermercado Mastodonte aumenta los precios de los artículos de sección zapatos un 6%. Designamos por X el precio del artículo antes del aumento y por Y el precio del mismo después de la subida. Entonces tiene que completar la tabla. La parte de dibujar para X no es tan necesaria, pero sí quiero que obtengan la función X de Y. Entonces, precio X antes de la subida. Entonces, si algo vale 12 y aumenta un 6%, ¿cómo puedo calcular el nuevo precio? Primero, ¿entendieron a qué se refiere el problema? Creo que se le había quedado pegado, profe. O al menos a mí se me quedó pegado y no escuché nada lo que dijo. Creo que fue usted. Ya, de nuevo.
tenemos un supermercado que está aumentando los precios de los zapatos. Un 6%. Se designa X por el precio del artículo antes del aumento y por Y el precio del artículo después. Entonces acá nos pasan una tabla que hay que completar colocando la subida de precio. Entonces si vale 12. ¿Dónde está la cuestión? Aquí. Si vale 12, ¿cómo aumenta un 6%? 6%. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy preguntando. Acá, para hacer este problema, tienen que acordarse cómo calcular el 6% de algo. ¿Se acuerdan o no? Obvio. Voy a asumir que el silencio dice que no. ¿Ya? Entonces, para calcular cualquier porcentaje de cualquier cantidad, usted tiene que multiplicar el porcentaje Dividido ¿ok? 100. Dividido 100. Y con eso sabe la cantidad en la que va a Voy a aumentar. aumentar. No el precio final, sino la cantidad. Entonces, 12 por 6 dividido 100 me da 0,72. 0,72. ¿Ya? No se asusten porque no salieron decimales. No deberían. 0,72. Entonces, si valía 12, ahora valdrá 12 más 0,72 y eso me va a dar 12,72. Ya, entonces aquí debería poner 12,72. Voy a tener que achicar la... Yeah, yeah, yeah. 12,72. ¿Ya? Ahora, esta es un poquito más complicada. 15. 15 es el valor final. ¿Cómo calculo el valor original? Poniendo lo mismo que ahí, pero poniendo X en vez de 12. ¿Mm? ¿Cómo? Poniendo lo mismo que tiene en la operación final, pero en vez de 12 pone una X y en vez de eso pone, ¿me entiendes, no? Como con el 15. A ver, voy a habilitar la anotación. Hazlo a la pantalla, Centeno, para ver cómo sería tu idea. ¿Cómo lo hago? Arriba debería decir anotar en las opciones, ¿no? Oh, algo como... Pero hazlo con texto, no con dibujar. No, me gusta dibujar. Soy más artista. Ya. Ahí. X por... Hice un 6. Hice un 100. Claramente, miren. igual a... Ahí está. Ya. No, espere. Está bien la idea, pero hay que terminarla. Listo. Igual a 15, no. Casi, pero no. Mira, Ok, no. ¿cómo se arregla la ecuación? Está bien que uno diga, bueno, no sabemos el valor inicial, que en este caso era 12. 15 menos 6%. Eso lo multiplicamos por 6, dividido 100. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero eso va a ser igual solamente al aumento. Entonces, ese 15 es el valor final. ¿Cómo sé cuánto era el aumento?
le resto el valor inicial que vendría siendo X. ¿Ya? Le tengo que restar el valor inicial, porque 15 es el valor ya después sumado. Y esa es una ecuación que se puede resolver. Entonces queda, paso sumando esa X, por si acaso. En 10 minutos de clase. ¿Ya? Pasa sumando esa X, más X. Me queda X más X por 6 dividido 100 igual 15. Tengo que liberarme de ese 100. Multiplico por 100 y me va a quedar 100x más 6x igual a 1500. Y eso me queda 106x va a ser igual a 1500. Y finalmente x va a ser igual a 1500 dividido 106. ¿Y Que por un qué el número. 100 multiplica a ambos lados de la ecuación? Profe, ¿por qué sin X? ¿Sí? ¿Por qué el 100 multiplica a ambos lados de la ecuación? Recuerde que cuando usted trabaja en ecuaciones, cualquier operación usted la tiene que hacer a ambos lados. Siempre, 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 siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo sumo x aquí, esa x se suma al otro lado con esta x y x menos x es 0, desaparece. Ahí lo que vulgarmente se le llama como pasar para un lado o para el otro. Pero no es tan simple, menos con las multiplicaciones. Por ejemplo, acá yo multiplico por 100 y tengo que multiplicar por 100 los tres términos de esta ecuación. X por 100, 100x. X por 6 dividido 100, como voy a multiplicar por 100, me va a quedar 100 por X por 6 dividido 100, y el 100 con el 100 se simplifica y me queda solamente el 6 por X, que es 6X. Y el 15 lo multiplico por 100. Entonces, cuando yo hago una multiplicación o una división, yo tengo que hacer la multiplicación y división a todos los términos de la ecuación, excepto a menos que hubiera un paréntesis, y ahí se considera solamente como un término. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Y finalmente ahí me queda como 1500 dividido 106, y eso me da un número bien feito. 14,15. X es igual a 14,15 y varios decimales más. ¿Ya? Entonces, una vez que yo Profe, voy... ¿por qué en el 6x daba 6x en vez de 6? ¿Por qué en el 6x? Repítame la pregunta. Para multiplicar? Escríbamela Porque dice porque 100. se le está cortando el micrófono. Escriba la pregunta. Mientras su compañera hace la pregunta, voy a continuar un poquito. Entonces, ¿cómo podemos escribir una función que me dé el valor final? Entonces, ¿por qué en el 6x no es 600x si se supone que se multiplica por 100? Ah, ya. Es 600x, pero lo que pasa, Alfredo, es que la división de esta de acá me lo divide. Queda 600x dividido 100. Y como yo esa multiplicación la hice para eliminar esa fracción en el fondo. Entonces me queda 600x dividido 100, simplifico 100 con 600 y me queda 6x. ¿Ya? ¿Entendió? Confírmeme. Sí. Ya, gracias. Entonces, para ir terminando con este ejercicio, que igual salió como medio complicado, pero no importa. Yo aquí tengo un valor inicial que es x. ¿Cómo lo llevo al valor final? Entonces, ¿qué operaciones les hago? Multiplico 6 partido 100 y se lo tengo que sumar. Entonces, fíjese bien. ¿Cómo yo podría escribir una función que me diga el valor final? Si yo tengo que
f de x me va a representar mi valor final, ¿cómo yo sé lo que tengo que escribir aquí? Primero, ax más b. ¿Qué era b? Alguien que me diga qué era b. Esta la- Donde se intercepta y sí, pero en un problema. ¿Qué representa en un problema? Que no varía. la pendiente. No es la pendiente y no es tanto como lo que no varía. Recuerden que siempre tienen que considerarlo como algo inicial, un monto inicial, una cantidad inicial. En este caso, la cantidad inicial es el valor inicial. Entonces, f de x va a ser igual a x más, voy a poner b, donde b es igual al valor inicial. Ahora, a representaría el aumento. ¿Cómo yo aumento esta función? No, a ver, déjame un segundo. Ya, mire, no. X, primero, hay que definir bien las variables. Entonces, f de x es igual al valor final y por lo tanto x debería ser igual al valor inicial. ¿Ya? ¿Eso me lo entienden? Sí, Claramente en el ejercicio dice que el precio en artículo antes del aumento. Ya, bien. Entonces, si yo quiero escribir esta función, yo sé que el valor inicial me lo representa b, pero ¿quién es el valor inicial? ¿Cómo lo acabo de definir el valor inicial? X. X. Como X. Entonces, b toma el valor de x y me nos queda ax más x. Ahora, ¿quién es Sería a? 6 entre 100, el porcentaje, ¿o no? ¿Por ciento? El a vendría correspondiendo al porcentaje, que es lo que va a aumentar. Entonces, f de x va a ser igual a 6 entre 100 de 6 X más X. dividido 100, x más x. Y si yo junto esa función en una sola recta, a este x de acá lo tengo que multiplicar por 100 y dividirlo por 100. Y al final me va a quedar 106x dividido 100. Y esa es la fórmula para calcular el valor final. Entonces, fíjese bien, esta es la función que me dio. Ahora, para sacarla igual nos dimos sus par de vueltas, pero es lo que tienen que ir entendiendo. Bien, chiquillos, va quedando 2 minutos de esta clase, pero lo importante es esto, que sepan reconocer qué es el f de x, que en este caso era el valor final, y qué es el x, que en este caso era el valor inicial. Si nos fuéramos a otro ejercicio, aquí, voy a borrar todo, y ya. Entonces, mire, acá mismo ejercicio solamente que sube al 20%. Aquí, un concierto. Dice, para invitar a un concierto tiene dos posibilidades. Hacerse socio del club del concierto por un valor de 18 euros y pagar 7 entradas cada una. Entonces, fíjese bien, acá, ¿cuál vendría siendo el valor inicial? Los 18 euros. Y cada entrada vendría siendo 7. Entonces, ahí 7 es la pendiente, 18 es el valor inicial. Y finalmente, aquí pagar cada entrada a 10 euros, ahí simplemente es 10x y no tendría nada más en la función. Entonces, eso es lo que tiene que ir haciendo en cada uno de los problemas. Siempre lo más importante es definir quién es f de x y quién es x, quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Ya, chiquillos, les subo esta guía al tiro, les subo la clase y vayan intentando hacerlo. Próxima clase vamos a resolver todas las dudas sobre
esto y vamos a hacer toda esta guía completa si es posible, ¿ya? Pero ustedes tienen que intentarlo por las suyas. Recuerden, cualquier pregunta me la hacen por Classroom o vía Instagram y yo se lo respondo cuando tenga tiempo. ¿Ya, chicos? Profe, ¿por qué dio 106?